Buenas tardes. Estamos iniciando la jornada del día viernes 2 de junio del 2023. Nuestro segundo día nos convoca a tocar como tema principal el rol del contador en la prevención del lavado de activos. Es un placer para nosotros estar con ustedes, agradeciendo la audiencia y por sobre todas las cosas, aprovechando esta oportunidad de poder compartir con ustedes un tema de suma importancia, ya que habla de la responsabilidad que tenemos en relación a este punto esencial en relación al lavado de activos. Quería comentarles algo con respecto al día de ayer. Tenemos certificados que estamos preparando. Queríamos compartir con ustedes más adelante que estaríamos informando los accesos a la carpeta para que ustedes puedan de alguna manera ir bajando y descargando sus archivos. Y por otra parte, decirles que ya se habilitó dentro de lo que es hoy el grupo de consultas en Facebook, una guía que está numerada con el número 39 y se refiere al primer día de la charla que tuvimos ayer, donde van a encontrar el enlace para la charla y los materiales que están a su disposición para cualquier consulta. Con respecto a los ganadores del día de ayer, también hemos publicado por todos nuestros medios y queríamos comentarles, ¿verdad?, de que hay 40 ganadores. Esas personas pueden elegir el curso de nuestras aulas virtuales que desee desarrollar. Nosotros estaríamos habilitando un usuario y una contraseña y desde ese punto vamos a estar compartiendo todo lo que sería certificados, materiales y demás. Quería comentarles también de que el día de hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Hugo Rojas, Carlos Hugo Rojas. Él es licenciado en contabilidad, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, miembro del directorio de Socios Auditor Colombia, Red de Conocimientos en Auditoría y Control Interno. Es máster en gestión de riesgo por EALDE Business School, Madrid. Tiene posgrado en pericias caligráficas y documentológicas, EDAN UPSA. Es especialista en didáctica superior por la Universidad Uninorte. Es perito contable matriculado en la Corte Suprema de Justicia. Es auditor externo especializado en prevención del lavado de dinero, CEPRELAT. Y es auditor externo impositivo ante la Subsecretaría de Tributación. Acá faltaría agregar de que es uno de los principales directores del Movimiento Resistencia Contable del Paraguay, así como de Meridiano, Asociación con Capacidad Restringida, y por otra parte es el encargado de todo lo que representa la tecnología que Resistencia Contable administra y utiliza para llegar a los profesionales en el día a día. Así que, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Lilian, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder conversar hoy esta tarde sobre un tema muy importante que es la prevención del lavado de activo, específicamente enfocado desde las actividades del contador. Esta resolución 299 habla de actividades profesionales, actividades no económicas profesionales. En esta resolución se enfoca las actividades del contador y de los abogados. Entonces, además de aprovechar la ocasión para saludarle a todos los contadores que nos están escuchando, ya adelantarle las felicitaciones para esta sufrida profesión. También aquellos que están estudiando, que no se desanimen, que sigan con fuerza, que uno tiene que ir adaptándose a los
a los nuevos tiempos. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de lo que trata esta resolución 299 de personas físicas y jurídicas que intervengan en nombre o por cuenta de sus clientes. Me gustaría hacer primeramente un poco de historia, justamente para poder comprender el significado de la palabra lavado. Podemos ver en sus orígenes eh, este personaje, que tal vez algunos lo conozcan, fue Al Capone, que realmente él tenía una red de lavanderías, pero eran empresas de fachada. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia? Porque aquí nace la esencia de lo que es el lavado. El lavado es intentar introducir el dinero ilícito en el sistema financiero legal. ¿Y cómo se inserta este dinero? Justamente con las empresas de fachada. Entonces, de ahí que es importante conocer el origen de la palabra lavado. Se originan con estas empresas de fachada que realmente lo que vendían eran licor y apuestas. Entonces, es para tener una idea del origen de la palabra lavado que se fundamenta justamente en las empresas de fachada que se utilizan normalmente para la introducción del dinero ilícito como antecedente histórico. También conocer un poco cuáles son las etapas del lavado de activos. Primeramente, como podemos ver ahí, está la colocación del dinero ilegal. Es ahí que ahora actualmente los bancos ejercen muchísimos controles porque normalmente las personas que desean lavar dinero tratan de introducir en el sistema financiero a través de los bancos y financieras en pequeñas cantidades. Y luego, una vez que si logran introducir, entonces la siguiente etapa sería la estratificación en la que ya el dinero ingresó en el sistema financiero y es donde se vuelve a transferir. Prácticamente en esta segunda etapa ya el dinero ilegal ha burlado ya todos los controles y ya está con el dinero legal. Y luego ya es la última parte que es la integración en la cual ya los fondos ilícitos son utilizados ya en forma legal, son para comprar bienes, para comprar inmuebles, también se utilizan para pagar, por ejemplo, hay empresas que realizan préstamos, entonces las cuotas pagan ya con este dinero y entonces lentamente el dinero ya se insertó en el sistema legal y ya es imposible rastrear el origen. Por eso es que hoy últimamente los bancos están muy estrictos con los controles, inclusive personas que no pueden justificar sus ingresos, ellos justamente pueden, justamente lo que hacen es, hacen todos los controles y en algunos casos inclusive le bloquean la cuenta, ¿verdad? Porque ya es imposible poder justificar. Bueno, también continuando con esto, con un poco de historia, aquí podemos ver una evolución de lo que fueron los organismos internacionales que ya se dedicaron al tema de la prevención del lavado. Por ejemplo, en estos años ya iniciaron el Comité de Basilea, luego está el grupo Egmont en los años 1995 y esto solamente para poder introducir a lo que hoy actualmente conocemos, que es lo que está, está prácticamente congeniado con todos los países, es justamente este organismo internacional que habrán escuchado hablar, es el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que comprende a más de 180 países que la componen. Y este organismo es lo que dicta
son recomendaciones. Acá, por ejemplo, de las 40, ellos han dictado 40 recomendaciones que todos los países aplican, de las cuales aquí pudimos entresacar las principales, que son las que utilizamos en el Paraguay y que se aplican a todos los sectores, no solamente al sector que trata de esta resolución 299, sino también a los demás sectores involucrados, como por ejemplo los automotores, inmobiliarias, cooperativas, bancos, financieras, en fin, entre otros sujetos obligados. Por ejemplo, la recomendación 1 habla de la evaluación de riesgos, que vamos a ver más adelante. Es una autoevaluación, uno tiene que hacer un examen de todos los riesgos. Vamos a ver más adelante. También entre estos podemos resacar el reporte de operaciones, que lo realizan todos los sujetos obligados. Y esta última recomendación, la 23, que habla justamente de las actividades profesionales no financieras designadas, que son los contadores y los abogados. Continuando, vamos a hablar un poco qué es el lavado de dinero. Ya justamente habíamos hecho una introducción de lo que es la parte histórica, los antecedentes, justamente las empresas de fachada. Bueno, y en todo eso tiene justamente un complemento que es para poder entender que es lo principal en el lavado de activos, es justamente la conversión o transferencia de bienes, es decir, introducir dinero ilegal y darle la apariencia de legal. Como dijimos anteriormente, utilizando empresas de fachada, utilizando muchas estrategias que utilizan las personas que intentan hacer este ilícito. Entonces, rebobinando un poco, utilizan las empresas de fachada. Hay empresas que se constituyen solamente para poder transferir sumas de dinero y otras operaciones fuera del marco de la ley. Bueno, ahora hablemos un poco, estoy avanzando un poco rápido para poder después detenernos en lo que es el oficial de cumplimiento, en lo que es justamente las exigencias y los aspectos que como profesional se tiene que tener en cuenta. Ahora veamos un poco lo que es la prevención del lavado de activos en Paraguay. También aquí vamos a hacer una breve reseña de cuándo inició. Todo está basado en la ley 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos de legitimización de dinero y bienes. También la ley 4024, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista, y la resolución 299/21, por la cual se aprueba el reglamento de prevención dirigido a personas físicas que intervengan en actividades en nombre por cuenta de sus clientes, que serían los contadores, los abogados. También es importante hablar de la tipología de delitos en el lavado de activos. Según la última modificación del artículo 196 del Código Penal, se ha agregado algunos conceptos nuevos, como por ejemplo convertir o ocultar, disimular la procedencia, frustrar o peligrar el conocimiento, transferir o proporcionar a un tercero. Esto de convertir o ocultar va muy relacionado con la evasión tributaria. Esto es algo nuevo que se modificó en el Código Procesal Penal. También transferir o proporcionar a un tercero. Es importante conocer porque este es el origen de los delitos precedentes al lavado de activos. Aquí justamente están los delitos precedentes, es decir, esos delitos que se tienen que cometer y generar un recurso, y ese recurso es el que se intenta lavar en el sistema, o sea, introducir en el sistema.
Entre estos delitos precedentes tenemos la estafa, la lesión de confianza, producción de documentos no auténticos. Esto yo lo marqué justamente en amarillo porque afecta justamente está un poco muy relacionado a la emisión de facturas de contenido falso, el narcotráfico, la asociación criminal y la evasión tributaria. Estos son, es decir, todos estos delitos son anteriores al lavado. Estos delitos generan un recurso y ese recurso es un recurso ilegal que necesita ser introducido en el sistema financiero. Bueno, y el sujeto obligado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que justamente, como dijimos, los bancos normalmente ahora están muy, muy exigentes. Ellos están aplicando muchas señales de alerta, es decir, tienen ellos un manual de prevención en el cual ellos tienen ya clasificadas las señales de alerta que tiene que a ellos ayudarle a construir el perfil del cliente. Por ejemplo, cuando la contraparte no quiere proporcionar los datos de los fondos. O, por ejemplo, si la información es falsa, esto normalmente lo realizan los operativos, los que tratan directamente con los clientes cuando recepcionan sus datos. Y se comprueba que hay información falsa, que el cliente no quiere proporcionar datos de dónde consiguió los fondos, son señales de alerta que ya tienen que poner con los ojos bien grandes a todo el sujeto obligado. Y, por ejemplo, acá como otro de los puntos habla de la contraparte se niega a cumplir las leyes porque las políticas del sujeto obligado las define el sujeto obligado, ¿verdad? Entonces, si el cliente no quiere cumplir, entonces uno debería pensar si realmente es conveniente seguir adelante con la relación comercial. Carlos, te puedo hacer una pregunta en ese punto, porque justamente hay una señora que se llama, o una señorita que se llama Rosa Arguello, y Sí, pregunta, yo tengo un cliente que se encuentra obligado a inscribirse, pero no quiere hacerlo. ¿Qué ocurre en ese caso? bueno, el cliente, inscribirse, ¿el cliente es el sujeto obligado o es un cliente del sujeto obligado? Eso es importante. No, es cliente de la contadora y este cliente tiene la obligación de inscribirse y no quiere hacerlo. ¿Qué rubro es el cliente? No me puso. Rosa, si podés, por favor, mencionarnos después, entonces vamos a ampliar la respuesta con Carlos más adelante. ¿Está bien? Sí, justamente existen, como mencioné anteriormente, existen varios sectores de sujetos obligados. Vamos a ver una lista bastante extensa eh, que tienen que estar obligados. Bueno, ¿y quién se encarga de aplicar esa obligación? Uno puede no inscribirse. El problema está en que el banco también es un sujeto obligado y el banco tiene que eh, construir el perfil de su cliente. Entonces, ese cliente que no quiere ir a inscribirse en Serpelab, entonces, ¿qué le dice el banco? Directamente, señor, eh, no le vamos a habilitar la cuenta porque usted no quiere inscribirse en Serpelab y es un sujeto obligado. Entonces comienza ahí prácticamente el banco a exigir al sujeto obligado. Entonces, si el cliente, el sujeto obligado, por ejemplo, es una playa de venta de autos, necesita hacer transferencias bancarias para pagar sus facturas de exportación, o sea, de importación, sí o sí necesita tener una cuenta bancaria. Entonces, el banco le dice, no, si usted no se va a inscribirse en Superlab, no le vamos a habilitar la cuenta. Bueno, entonces vamos a esperar que nos pueda proporcionar un poco más datos para poder contestarle a la participante. Seguimos acá, justamente estas señales de alerta son las que tienen que alarmar todo
ya todo el sistema, porque en el caso de que el sujeto obligado no tenga en cuenta estas señales, puede pasar, o sea, tiene que ya pensar si realmente ya va a hacer un reporte de operación sospechosa, porque ¿por qué no está completando? Y hay casos también inclusive que el cliente del sujeto obligado ya trabajó viene trabajando un tiempo y después de un buen tiempo comienza y no quiere, por ejemplo, llenar, no quiere completar. Entonces, ahí es complicado porque también afecta a la economía del sujeto obligado, pero uno tiene que ser estricto con si está como política del sujeto obligado, tiene que cumplir con eso, porque el día de mañana puede ser una operación ilegal y le puede venir peor al sujeto obligado si es que, por otro lado, por ejemplo, otra empresa le denuncia, hace un reporte y llega, por ejemplo, ese reporte a Superlab y ahí prácticamente después le van a hacer una muy buena multa porque no denunció. Bueno, y aquí justamente lo que estábamos diciendo era, existen varios sujetos obligados. Aquí, por ejemplo, tenemos prácticamente los bancos, financieras, casa de cambio, sociedades. Acá, por ejemplo, es importante recalcar que hay sujetos obligados que tienen su supervisor natural. Por ejemplo, los bancos financieras tienen la superintendencia de bancos. Las compañías de seguro tienen la superintendencia de seguro. Casa de cambios también. La sociedad de inversión. Las cooperativas le tienen al INCOP. Ahora, hay, por ejemplo, sujetos obligados como las organizaciones sin fines de lucro, las casas de empeño, las actividades no financieras, por ejemplo, las playas, las inmobiliarias, todas esas instituciones, esos sujetos obligados son supervisados directamente por CEPRELAB. No tienen un ente que como supervisor natural, como por ejemplo las cooperativas le tienen al INCOP, la CONAXAR, las casas de juegos de azar le tienen a CONAXAR, etcétera. Entonces, y por último, también las actividades no financieras designadas, que son los contadores. Vamos a explicar después el alcance también de quiénes realmente están obligados a inscribirse entre los contadores como profesional, como profesiones no financieras designadas. Aquí Carlos, me perdón. gustaría que te detengas un poquitito allí, porque hay unas preguntas. Por ejemplo, viste que en tus sujetos obligados están aquellos que se dedican, personas físicas o jurídicas, dice, que se dedican de manera habitual a la intermediación financiera. Habla de casas de crédito, pero hay personas que son físicas y hacen préstamos, comúnmente prestamistas. Ellos también están obligados a inscribirse porque entrarían dentro de ese conjunto de personas obligadas, ¿verdad? No, ahí justamente voy a hacer una precisión. Realmente las casas de crédito estaban obligadas hasta el 2014. Esta es solamente una reseña de los sujetos obligados. Las casas de crédito, los prestamistas, estaban obligados también como sujeto, valga la redundancia, a inscribirse a CEPRELAB hasta el 2014. A partir del 2014 ya fue derogada esa resolución y las casas de crédito solamente tienen que inscribirse en el Banco Central. Toda vez, o sea, entendemos casa de crédito como casas o prestamistas que no hacen captación de dinero, o sea, que prestan su propio dinero. Porque si hacen captación de dinero del público, entonces ya le regiría la ley 861 de bancos y financieras. Pero cuando se trata por eso se habla de una intermediación financiera, son personas que prestan dinero sin hacer captación del público. Entonces se lo clasifica como casas de crédito. Pero las casas de crédito
ya, como mencioné anteriormente, ya fueron desafectadas de CEPRELAB, pero sí tienen que inscribirse en el Banco Central como casas de crédito. Carlos, otra consulta. Viste que dentro de tu listado de sujetos obligados están mencionados en forma así genérica las organizaciones sin fines de lucro. Y Sí. existen entidades que no son propiamente asociaciones de capacidad restringida, ni son tampoco fundaciones, y que están referidas más bien a, por ejemplo, clubes de fútbol, puede ser también comisiones vecinales, parroquias, etcétera. ¿Ellos estarían obligados a inscribirse? En el tema de, en lo que se refiere a organizaciones sin fines de lucro, existen cuatro divisiones principales, ¿verdad? Que se establecen inclusive en el CIRO cuando uno va a hacer la reinscripción. La primera habla de entidades religiosas, entiéndase por Iglesia Católica y todas las iglesias. La segunda habla de entidades de beneficio público, es decir, tienen que tener un decreto del Poder Ejecutivo como tal. Y después están las asociaciones de capacidad restringida y por último están las asociaciones y fundaciones. El tema, por ejemplo, de los clubes deportivos depende mucho de cómo está confeccionado el estatuto. Normalmente las instituciones como clubes sociales, realmente para clubes deportivos, específicamente de fútbol, hay una reglamentación pendiente que tiene que salir según nos comentaron. Pero lo que es, por ejemplo, clubes sociales, Por ejemplo, el Club de Leones, por ejemplo. son clubes sociales y entrarían en la característica de asociaciones de capacidad restringida. ¿Por qué? Porque el beneficio está dirigido solamente a sus asociados, no es para el público en general. ¿Ya? Entonces, se centra en los asociados directamente. Entonces, es diferente por ejemplo, las instituciones como dijimos, de beneficio público, porque a eso se refieren a instituciones de enseñanza o de beneficencia o de salud, ¿verdad? Que tienen un beneficio público. Pero también mencionaste el tema de las parroquias. El tema de las Sí. parroquias, por ejemplo, no estarían alcanzados a inscribirse porque por más que tengan otro RUC, son normalmente, dependen otra vez de una iglesia principal. Entonces, en ese caso, no estarían obligados a inscribirse, por ejemplo, en una parroquia, por más que tenga otro RUC, no estaría obligado. O sea, tendría que ver en su estatuto de cuál es la iglesia principal de la cual se desprende. Eso sería en el caso de las entidades sin fines de lucro. Carlos, y por ejemplo, las asociaciones de empleados. Y las asociaciones de empleados también entrarían en la figura de capacidad restringida. Porque las asociaciones tienen un bien común, pero para sus socios, o sea, no para todos. Y luego, por último, estarían las asociaciones y fundaciones, ¿verdad? Que tienen otros objetivos. Las fundaciones normalmente son de asistencia social o beneficencia, y de acuerdo a sus objetivos que tienen establecidos en sus estatutos. Carlos, viste que ahí mencionas que los bancos, las financieras y las compañías de seguro tienen como un contralor superior, que en este caso son la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, etcétera. Quiere decir que independientemente a esto, tanto los bancos como financieras y seguros deben comunicar todo también a la CEPRELAC. Ellos se manejan en una forma bien diferente. Como tienen un supervisor natural, ellos tienen que comunicar a su supervisor natural. Comunican a ellos, ellos no realizan una inscripción como los otros sujetos,
Ellos deben comunicar, deben realizar los informes. Ellos ya tienen habilitado, por ejemplo, las cooperativas, por más que sea el tipo que sea. Justamente me habían preguntado una vez si solamente las tipo A y tipo B tienen que inscribirse. No, la resolución que afecta a cooperativas dice todas las cooperativas. Esa es una clasificación. Entonces, estas cooperativas realizan todos los informes y estos informes lo realizan al supervisor natural, que es el INCOP. Y el INCOP supervisa esos informes y vuelve otra vez a informar. O sea, hace como un contralor entre la cooperativa y el INCOP, por ejemplo. Por más que el sujeto obligado, que es la cooperativa, realice el informe con el sistema Ciro en forma directa, está de por medio el supervisor natural que verifica eso. Eso pasa con todos los sujetos obligados que tienen supervisor natural, que son los bancos, financieras, casas de cambio, compañías de seguro, por ejemplo, las empresas que se dedican a la inversión, que coticen en la bolsa, tienen también su supervisor natural, que es la CNV, la Comisión Nacional de Valores. También las casas de juegos de azar tienen como supervisor natural la CONAXAR. Las demás no tienen supervisor natural y son directamente supervisadas por CEPRELAC. Ya. Te voy a hacer otra consulta porque justo antes que pase nomás el tema, ¿verdad? Estaban Sí. preguntando por la Junta de Saneamiento, si también estarían incluidas dentro de esas organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Bueno, en la resolución 490, en la 490/22 de sin fines de lucro, realmente ella es una pregunta dirigida a las entidades sin fines de Carlos, se te lucro. escucha un poco lejos, ¿puedes acercarte? Sí, no, justamente esa precisión de algunas instituciones se hizo en la resolución 490 em, y habla, por ejemplo, de cuáles son las exceptuadas de inscribirse en CEPRELAC. Y habla de las juntas de saneamiento, las comisiones vecinales, habla de las comisiones de padres, por más que tengan o sea, están exceptuadas. Eso está establecido en la resolución 490/22 que afecta a entidades sin fines de lucro. Entonces, no sé si un segundito. Bueno, no, Jorge no sé Mendieta si. pregunta si podemos acceder al material y mientras que Carlos hace unos ajustes, quiero comentarles de que estamos abriendo o habilitando una carpeta que va a estar en nuestro grupo de consultas de Facebook, que pueden buscarlo. Sería seguramente la guía número 40, va a tener como carátula o como lema día 2 y en ese punto van a encontrar todos los materiales y el enlace para esta charla. Con respecto a los certificados, quería mencionarles que vamos a estar habilitando una carpeta a la cual van a poder acceder. Esta carpeta está ubicada en nuestra página y después vamos a estar mostrando el acceso a la misma. No sé si Carlos estás ya. Sí, sí, sí. Justamente como un tema no previsto la consulta, pero para poder cumplir con la consulta, efectivamente en la 490 barra 22, que es el nuevo reglamento de las entidades sin fines de lucro, existen exceptuados que no necesitan inscribirse. Juntas de saneamiento, junto a comisiones vecinales, como estaba mencionando, sindicatos, cooperadoras escolares, asociaciones de padres, comisiones de productores agrícolas, comités, consorcios de copropietarios, escuelas, colegios, clubes de fútbol.
acá, por ejemplo, es importante aclarar, clubes de fútbol no es, por ejemplo, un club deportivo que está realizando actividades con jugadores. Eso es una reglamentación que va a estar más adelante, según comentaron, están trabajando en esta nueva reglamentación. Habla de los clubes de fútbol de niños, de adolescentes. Y esos son los sujetos que están exceptuados de inscribirse en Superlab y que afecta a lo que lo clasificamos como entidades sin fines de lucro. Bueno, si te parece, voy a avanzar un poco. Sí, avanza nomás. Muchísimas gracias. Entonces aquí, volviendo otra vez al tema, eh, en el año, ustedes saben que nosotros tuvimos una evaluación del GAFI, que pasamos así medio raspando, pero están ahí, estamos así. Entonces, justamente para tratar de poder pasar, se lanzaron estas 10 leyes antilavado. Aquí, por ejemplo, entre estas leyes encontramos la del beneficiario final, estructura jurídica del beneficiario final, también, entre otras leyes, ¿verdad? Que también habilitan al comiso en el caso de incautaciones. También acá hay una ley, la última, si se puede ver ahí, la 6.497, que modifica ya el alcance de lo que estaba establecido en la antigua primera ley 1015 en cuanto a sanciones. Bueno, existen otras leyes también antilavado, era 1340-88, que es el reprime el tráfico de estupefacientes, el código aduanero también. Bueno, y aquí justamente lo que estaba mencionando, la ley 6497/19 ya establece una obligación de la debida diligencia de los clientes. Que vamos a ver más adelante en qué consiste la debida diligencia. Obligación de contar con procedimientos, obligación de registrar las operaciones, hay que mantener los registros, obligación de conservar los registros por 5 años, obligación de reportar operaciones sospechosas y deber de colaboración con el ente contralor. ¿Quién es el ente contralor? Superlab, en el caso que no tengan supervisor natural. Y si tienen supervisor natural, como dijimos anteriormente, un ejemplo, si es una cooperativa, tiene que colaborar con el INCOP, que es su supervisor. ¿Por qué es importante esta ley 6497/19? Porque ya establece la obligación y también aquí pueden ver ustedes lo que decía la ley 1015/97, hablaba de sumarios administrativos. Sin embargo, la 6497/19 ya modifica y ya habla de una nota de apercibimiento, amonestación pública y multa de hasta 500 salarios mínimos. ¿Sobre qué se aplicarían esta escala de multas? Primero, apercibimiento sobre estos puntos. La obligación de la debida diligencia en el caso que no se cumplan estos puntos. Y ahí sí, en ese caso, se aplicaría esta escala, que sería primero una nota de apercibimiento, una amonestación pública. Este punto es un poco discutido porque realmente no se debería publicar, por ejemplo, el sujeto obligado multado. Es un punto a discutir. Y por último, la multa, que es la multa. Un ejemplo, por ejemplo, se hace una supervisión y tienen que tener la obligación, dice, obligación de conservar los registros, tienen que tener los registros 5 años. Y si no tienen los registros, entonces ellos pueden, como dice acá, hasta, no quiere decir que es 500, sino va de 0 hasta 500, de acuerdo a la gravedad, que eso lo va a aplicar el ente contralor, sea el caso que sea. Si es natural, el supervisor natural, o en el caso que sean no tengan, entonces lo haría Seprela, que es su supervisor. Bueno, acá entramos en lo que es el alcance de la resolución 4, perdón, la resolución 299/20. ¿Quiénes son, quiénes son los contadores? ¿Cuáles son los contadores y abogados que están obligados a inscribirse a Seprela? Bueno, en el artículo 1 de la resolución 299 habla
operaciones sujetas a control cuando los contadores de abogados realicen en representación de su cliente. ¿Cuál es el documento que tiene que tener el contador que le habilite para eso? Tiene que tener un mandato por Asamblea General Ordinaria o un poder con registro por escribanía. ¿Cuáles son esas actividades que el contador realice y tenga que estar obligado a inscribirse a CEPRELAB? Acá están las actividades: compra y venta de inmuebles, administración de dinero, valores, administración de cuentas bancarias, administración de mandato de propiedades, administración de personas jurídicas nacionales, creación de fideicomiso. En otras palabras, cuando ejerzan estas actividades en nombre del cliente. Provisión de domicilio, inclusive hay, hay estudios que proveen sus domicilios a la estructura, después de actuación como accionista nominal. Entonces, toda vez que se realicen estas actividades en nombre de sus clientes y con un mandato por asamblea o por el registro por escribanía, están obligados a inscribirse a CEPRELAB. Bueno, y aquí, por ejemplo, hacemos la salvedad. ¿Cuáles son aquellas actividades cuando no están, no se alcanza a este artículo 1, según esta resolución? Son aquellos profesionales contables en relación de dependencia, por ejemplo, y profesionales contables independientes externos. Estas actividades son directamente las relacionadas al registro de las operaciones y los comprobantes. En los materiales que estamos preparando, yo estuve viendo y preparando un modelo de contrato de servicio que es muy importante que podamos utilizar, porque acá justamente le hice un print de un artículo, de una cláusula muy importante que habla que el profesional procesará toda la documentación contable que será proveída por el contratante, en este caso el cliente, y que no provengan de actividades fuera del marco legal vigente en nuestro país, ni relacionadas con el lavado de dinero, activos, financiamiento del terrorismo y al narcotráfico. Porque es importante que como profesionales no obligados a inscribirse, tengamos que confeccionar estos contratos con los clientes, es para precautelar y para, como hablamos de un contrato de servicio, en el caso, pongamos un ejemplo, uno comienza a trabajar con un cliente, todo va bien y uno después va viendo como profesional, va viendo las operaciones, entonces en ese momento el profesional puede acogerse a esta cláusula, decirle, este es un motivo para poder rescindir nuestro contrato, por lo tanto, eh, rescinde el contrato y precautelando las responsabilidades civiles y penales que pueda tener el profesional. Este modelo de contrato tenemos preparado que vamos a ir viendo para alzar en la carpeta que le mencionó la licenciada Lilian, que es una carpeta compartida en nuestro grupo de Facebook, que está clasificada por días. Están los materiales para el del día 1, va a ir el día 2, va a ir el resumen de esta presentación, también el modelo de contrato editable, que sería muy interesante que lo vayan poniendo en práctica, porque la idea es poder precautelar y evitar problemas posteriores. Bueno, continuamos. Una consulta antes que Sí, pases este tema. sí, Más que nada para entender en forma práctica. Viste que recientemente, te voy a dar un ejemplo nomás. Me nombraron gerente en una sociedad de responsabilidad limitada donde yo soy el gerente. ¿Cómo yo profesional me puedo cubrir, ya que el gerente tiene la representación legal de la sociedad y tiene que firmar cheques, por ejemplo? bueno, el gerente tiene la representación legal, pero a ver si me repetí, ¿cuál es tu función?
¿vos vas a confeccionar los cheques o No, firmar? ¿Quién básicamente firma? yo soy el asignado a la firma, ¿verdad? Pero no estoy dentro de la empresa. Básicamente lo que hago es gerenciar desde afuera Ujú. y reunirme para ciertos aspectos más bien formales del negocio, ¿verdad? Sí, y sería como un apoderado, ¿verdad? Sí, así mismo. Ya. Y acá realmente en lo que va, en lo que habla el alcance de esta resolución 299 no menciona apoderados, menciona profesionales que actúen en representación de sus clientes, Ujú. profesionales, ¿verdad? No especifica, por ejemplo, no especifica si hay, en el caso de apoderado, pues apoderado puede ser una persona no profesional, pero tener un poder para Sí, firmar. sí. Correcto, ¿verdad? Entonces, acá dice justamente, abogados y contadores únicamente, dice. El artículo 1 del alcance de la resolución 299 Mm, habla de, se encuentra dirigido a los abogados y contadores. Es así, es tajante, es directo, ¿no? No menciona sobre los apoderados, no menciona. entiendo. Tal vez más adelante ellos van también modificando y ampliando porque sí habla de actividades, esa actividad que estás mencionando se refiere Ujú. justamente a la administración de un cliente y que Sí, involucra firmar cheques, pagar salarios, hacer todas las actividades. Pero como él es un apoderado, es una persona física no profesional, o sea, porque esta resolución habla dirigido a abogados y contadores, sí. entonces, en ese caso, no le afectaría, en primera medida, no le afectaría. Acá hay una colega que se llama Agustina Galeazzi. Ella consulta si en el siguiente caso, si no tiene un poder notarial o un mandato por asamblea, entonces sería no obligado, un sujeto no obligado. Bueno, hay que analizar lo siguiente. Para que sea válido, para que sea válido, tiene que tener un mandato por asamblea general ordinaria o un poder. No puede, en primer lugar, no puede realizar, por ejemplo, administración de cuentas bancarias si no tiene un poder, para empezar, porque el banco no le va a habilitar la firma en cheque si no tiene un poder. O sea, es imposible que pueda trabajar sin poder, sin ningún poder o sin un mandato. Por eso justamente habla, ¿cuáles son los dos requisitos que tiene que tener para poder realizar esas actividades? Mandato por asamblea o poder con registro. ¿Por qué? Porque esto es exigido por los bancos, ¿verdad? Tal vez en algunas operaciones, por ejemplo, como cobro, porque estamos hablando de varias actividades, por ejemplo, un profesional que se dedica a hacer la contabilidad y también realice la cobranza del cliente, puede estar realizando esa cobranza, pero esa cobranza, eh, si no tiene un poder, o sea, tiene que existir, no, es que no puede no haber una autorización para hacer ese trabajo. Eso es en lo que atañe ahora. Porque ahí es clarísimo, ahí tiene que tener eso, eso es un requisito. Ok, Bueno, bueno, y esto es como estábamos mencionando, es importante. em, yo diría es una cuestión más de poner en práctica el tema de los contratos, porque como profesional, y me incluyo, no estamos acostumbrados a hacer contratos. Cuando trabajamos con la auditoría estamos más obligados. ¿Por qué? Porque nos obligan a comunicar los contratos. Pero cuando se trata de trabajo de contabilidad, no estamos acostumbrados. Digo, no estamos porque me ocurre. Y también yo les comento una experiencia que justamente el hecho de tener un contrato es una cuestión cultural porque tanto al cliente como al profesional le beneficia tener un contrato. Se establecen todas las cláusulas. Por ejemplo, lo que siempre pasa es
cuando no estábamos cobrando los honorarios. Es el eterno problema. Pasa un mes, pasa 2 meses. Bueno, ¿y qué dice tu contrato? No dice nada porque no tengo contrato. Entonces, si yo tengo mi contrato y si dice, bueno, 2 meses o 3 meses de mora, entonces te habilita a ir y hablar y ver la forma de negociar o rescindir el contrato. Entre uno de los beneficios, otro, por ejemplo, sería el caso de que una actividad no fue descrita y pasa, por ejemplo, con las planillas laborales, que de repente quieren, eh, uno si no especifica en el contrato, entonces dice, no, usted tiene que hacer las planillas y también los libros. Yo eso como una experiencia tengo porque yo eso definí en un contrato y eso me salvó, ¿verdad? Porque si uno no tiene un documento, entonces no puede defenderse. Es nada más Carlos, eso, sí. como para poder, como aporte, ¿verdad? Carlos, viste que eso que te mencioné recientemente de Agustina, ella dice que Sí, en el caso que ella está consultando, eh, yo no manejo la cuenta bancaria del cliente, pero sí manejo fondos del cliente porque yo recibo fondos en mi cuenta y con esos fondos pago su impuesto. Viste que últimamente es casi sí, habitual porque hay muchos clientes que o tienen su cuenta cancelada o no tienen cuenta y le transfieren al contador dinero, ¿verdad? sí, Para sí, pagar sus impuestos o lo que sea. En sí. ese caso, ¿estamos obligados a inscribirnos? Y en ese caso entraría en lo que es administración de dinero, valores y otros. Estaría obligado, porque está recibiendo en su cuenta. A mí me extraña que el banco no le haya exigido la inscripción, porque es a través del sistema bancario. Justamente acá dice administración de dinero, valores y otros. Es lo que está haciendo, está administrando dinero. Por más que digamos que es para pagar impuestos, pero es una forma de administración. Yo te deposito y me pagas el impuesto. Eh, Eso también tiene mucho que ver con los bancos. Realmente el banco, eh, lo que en estos casos hace, tal vez el monto no sea muy importante o lo que le va a pedir siempre es el origen de esos fondos Ujú. por cada depósito, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si le deposita un monto que salga del promedio, entonces ya le va a comenzar a preguntar de dónde. Hay inclusive bancos que son mucho más quisquillosos, que inclusive hacen la comparación. Eso realmente de este año están haciendo. Están comparando los ingresos declarados en el IVA con los depósitos. Sí, Por más que sabemos que de repente se puedan emitir facturas crédito y que las facturas crédito se declaran en la fecha de emisión, no en la fecha de cobro, pero eso no comprenden muchas veces. Entonces van comparando y van pidiendo. Conozco bancos que no voy a decir, ¿verdad? Que inclusive le piden ya las copias de la factura. Imagínense, sí, le piden las copias de la factura. Toman ya atribuciones inclusive como si fuera un órgano de control, ¿verdad? Porque ellos quieren cubrirse, ¿verdad? Porque justamente pasa eso con las facturas emitidas y las facturas crédito y las facturas contado que se declaran todo en el mes. Entonces, por supuesto, no coincide el IVA con los depósitos del mes. Y en ese caso es lo que el banco le va a pedir aclaración, especialmente porque están pidiendo aclaraciones por transferencias. Y seguramente los bancos no están todavía compenetrados nomás con esta resolución, pero vaya un momento que ellos, porque está haciendo justamente el punto ese ahí que dice administración de dinero, valores, administración de cuentas, no es de cuenta bancaria, pero es administración de dinero, valores y otros, y inclusive a través de la red bancaria. O ujú, sea, es un punto que le obliga, pero habría que esperar. Me extraña el banco no le haya todavía cuestionado eso, ¿verdad? Pero sí, y es una cuestión también, la inscripción también es una cuestión más va también como dijimos, es la prevención, lo que se quiere hacer es prevenir. Es una cuestión de que
eh, hay mecanismos que van de a poco obligando a la gente a inscribirse. Uno no está obligado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El sistema financiero de por sí te va obligando a realizar las inscripciones, en los bancos especialmente. Sí, No sé si se aclaró ese punto. sí, Bueno. Bueno, y vamos a avanzar. Como ustedes recuerdan, vimos el enfoque basado en riesgos y qué es lo que prácticamente se viene aplicando, y que es la recomendación número uno, que se vino cambiando prácticamente desde el 2020 a todos los sectores. El último que le afectó fue a la entidad sin fines de lucro. Esta 299 ya fue conseguida luego con la evaluación del riesgo, que en pocas palabras es ver cuáles son los riesgos que yo tengo como sujeto obligado. Y las resoluciones, todas, porque todas tienen los mismos puntos, hablan de que yo tengo que realizar una evaluación y tengo que buscar qué riesgos tengo en clientes. Hablan de indicadores de riesgo o factores de riesgo, cuatro principales factores. Clientes, ¿qué riesgo puedo tener en clientes? ¿Qué riesgos puedo tener en los servicios que estoy prestando? En los canales de distribución. ¿Qué significa canales de distribución? Las formas, o sea, los modelos de comunicación o canales de comunicación, cómo se comunica, por ejemplo, los servicios, las transacciones, cómo se realizan esas comunicaciones. Y por último, la zona geográfica. Normalmente esto afecta más a aquellos sujetos que se encuentran en zonas fronterizas. Sí es realmente un riesgo alto, empresas que tengan domicilio en zonas fronterizas, que tengan cliente, por ejemplo, un cliente, persona jurídica, que el representante legal sea también extranjero, y este representante viva del otro lado de la frontera. Entonces, son indicadores que uno tiene que ir construyendo de acuerdo al servicio que está prestando. Y eso después plasmar en el manual cuáles son los riesgos, cómo puedo evitar, o sea, qué medidas tengo que tomar para evitar. Eso tiene que estar todo establecido en el manual porque el manual de prevención también es una obligación para este segmento. Bueno, y hablamos de estructura de cumplimiento, eh, hablamos de que todos los sujetos obligados, todos prácticamente, tienen que tener una máxima autoridad. En el caso que sea una persona jurídica, normalmente el representante legal, el presidente, es la máxima autoridad. En el caso que sea una persona física, hay, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, que es el artículo 6, toma muchas veces el papel la misma persona. Al ser una persona física, puede realizar la misma persona. Por ejemplo, una playa de venta de autos, que sea una persona física, él mismo puede ser el oficial de cumplimiento. Después tenemos la responsabilidad y funciones del oficial de cumplimiento. Son muchísimas, solamente vamos a mencionar. Este material va a estar disponible para ustedes, para que lo puedan ver con más detalle. Comunicaciones relativas a la designación también son pasos y procedimientos que están bien detallados. Las medidas de control, justamente este grupo o este segmento de sector tiene que tener un manual de prevención donde justamente hablamos que tiene que tener este manual de prevención, tiene que mencionar, como dijimos anteriormente, las señales de alerta, tiene que mencionar las políticas, procedimientos relacionados a la prevención del lavado de activos. También en este manual tiene que también estar plasmado lo que hablamos de la evaluación de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las medidas que yo tengo que tomar para evitar que suceda? Etcétera. Eso tiene que estar plasmado en el manual de prevención. Y también este segmento también debe presentar auditorías externas. El prestador estará registrado ante la CEPRELAB. ¿Y cuál es
la tarea de la auditoría? Es evaluar la eficiencia y cumplimiento de las obligaciones de las políticas. Es decir, tiene que evaluar la política, los procedimientos, las presentaciones de los informes, ver también el manual, si está actualizado, si existe un plan de capacitación y comprobar el cumplimiento de todas las disposiciones legales. Carlos, una consulta. Quiere Sí, decir que todos los sujetos obligados están obligados a sí. tener un oficial de cumplimiento y a contar con, aparte de eso, un manual de prevención y contar con una auditoría externa sobre este tema. Ahí vamos a hacer una precisión. Realmente todos los sujetos obligados hablamos de las inmobiliarias están obligadas a tener manual de prevención y auditoría externa. Anteriormente las inmobiliarias no estaban obligadas, estaban solamente aquellas que alcanzaban el límite de auditorías impositivas. Pero a partir de la nueva resolución, eh, todas están obligadas. Hablamos de las cooperativas, todas las cooperativas tienen que tener manual de prevención y también tienen que tener auditorías externas, tienen que tener, las cooperativas tienen que tener auditorías externas e internas tienen que tener un comité de cumplimiento inclusive. Eh, Aquellas que no tienen la obligación de tener auditoría, auditoría externa y manual de prevención, solamente están las entidades sin fines de lucro ahora según la nueva resolución 490, en la que se establece un nivel de segmentación. ¿Qué quiere decir eso? Que existen tres niveles. El nivel 1 y el nivel 2 no están obligados a tener ni manual ni oficial de cumplimiento. Pero el nivel 3 sí está obligado a tener manual y oficial de cumplimiento. Este nivel de segmentación lo define CEPRELAB conforme a la reinscripción o la inscripción que se tiene que estar realizando, que se está realizando ahora. Y para recordarle a todos que esta es hasta el 31 de agosto del 2023. A partir del 1 de septiembre, prácticamente todas aquellas que no hicieron su reinscripción serán dadas de baja y tienen que reiniciar todo de nuevo y pagar el canon que corresponde a 3 jornales. Carlos, y si antes no se inscribieron, ¿pueden hacerlo ahora? Las que no se inscribieron, bueno, hay Que antes no una, estaban obligadas. sí, en lo que es la reinscripción, cada segmento ya tuvo su plazo. Por ejemplo, inmobiliaria fue hasta el año pasado, hasta abril, mayo, mal no recuerdo, era el plazo. Automotero ya fue el año antepasado. Igual puede hacer la inscripción tardía. La única diferencia es que si hacían en los plazos establecidos, no tenía ningún costo. O sea que presentabas su constancia de inscripción anterior y eso le exoneraba del canon. Pero actualmente sí, pueden hacer ahora mismo, pueden hacer en cualquier momento, pero si fuera del plazo, sí ya, porque cuando uno realiza la reinscripción, lo que hace el sistema Ciro es cuando genera la liquidación del canon, te pide la constancia de inscripción anterior Ujú. y si no tengo la constancia, o sea, no te puede exonerar. O sea, aunque vos le presentes la constancia, van a comparar el periodo que ya está fuera de plazo y no te pueden cobrar. Yo, justamente un caso, me habían mostrado de una persona que hizo era el sector inmobiliario y ellos tenían tiempo, hasta el 30 de junio del 2022 tenían tiempo para inscribirse, reinscribirse. Hizo toda la reinscripción, pero no envió, dejó así en guardar ahí. Y le faltaban documentos y dejó ahí. Pero prácticamente, en pocas palabras, no se reinscribió. O sea, ahora al enviar, ya le envía con fecha 2023. Entonces, le va a generar el canon
y por más que le adjunte la constancia anterior, no le va a exonerar porque ya dio ingresos ahora recién. No, no le va a poder, va a tener que abonar el canon. Esa es la idea. la En todas las diferencia. que se realicen después del plazo. Carlos, una consulta con relación a la postal anterior que tenías como referencia. Viste que estabas mencionando el tema de riesgos y una persona quiere saber como contador, ¿qué haces si tu cliente cumple todos esos ítems de riesgo que mencionaste, que está en la zona fronteriza, que tiene un representante extranjero, que el accionista es también del exterior? ¿Cuál es, o sea, qué tiene que hacer el contador en ese caso? No, lo que tiene que hacer, o sea, para entender qué es un riesgo, qué es el riesgo. El riesgo es un daño potencial. No significa ya un daño, es un daño que puede ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar una medida para mitigar. Por ejemplo, en el caso de que sea un representante legal, el exterior y que resida en también en el exterior, habría que analizar qué medida podría mitigar eso. Podría ser que tenga, establecer un apoderado, por ejemplo. Normalmente las empresas extranjeras tienen que tener como mínimo, el representante legal tiene que ser paraguayo, no pueden luego ser todos extranjeros. Entonces, eso podría ser una medida para mitigar el riesgo de que el representante legal o que más accionistas o que los accionistas tengan un representante o un apoderado que sea de nacionalidad paraguaya. Hay muchas alternativas. Habría- sí. Pe- perdón. Sí, perdón, Lilian, se te silenció el micrófono. No, no te están escuchando. No, te quería nomás consultar con relación al tema de nosotros como contadores, ¿verdad? Que no tenemos estos conocimientos acerca de las leyes de lavado de activos ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros entramos en esa función de analizar riesgos cuando no tenemos esa preparación? O sea, en nuestra realidad del día a día, viste que muchos contadores son externos a las empresas, ¿verdad? Entonces, en ese rol de prestar servicios, ¿hasta qué punto nosotros podemos observar a través de los documentos que administramos los riesgos que pueda tener una empresa si desconozco a qué se refieren esos términos y cuál realmente es mi responsabilidad en ese sentido, ¿verdad? Porque viste que básicamente nosotros como contadores nos enfocamos en el hecho de contable, tributario, ¿verdad? A manejarnos dentro de ese ámbito y no miramos el alcance que puede tener lo que estamos procesando, pero tampoco tenemos el conocimiento como para evaluar que lo que nosotros estamos haciendo, de repente, bueno, es parte de un proceso de lavado de dinero o de ocultamientos de información, o que estamos manejando documentación que no es la legal ni correcta, ¿verdad? Muchas veces recibimos papeles y nos limitamos a procesar esos papeles. Entonces, dentro de mi conocimiento como contador, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me debo preparar para esta situación y cuál es mi responsabilidad? Ok, bueno, respondiendo a tu pregunta, lo primero que yo debo hacer como profesional es acostumbrarme a tener un contrato por servicio. Lo primero. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir ahí todo el alcance del trabajo. Como profesional,
al registrar una documentación, y todos los profesionales que están escuchando, existen métodos, existen procedimientos para, para poder demostrar, por ejemplo, si se pagó o no una factura, ¿verdad? O sea, no es tan complicado porque si en la empresa se están registrando todas las compras y, bueno, aparece una factura o aparece como para cargar o para procesar esa factura, por ejemplo, por decir un ejemplo, una factura contado, ¿cómo se pagó eso? Tuvo que haber pagado por caja, ¿verdad? Entonces, si no hay el registro en caja, entonces eso como un profesional ya me tendría que llamar la atención. Eh, y es justamente el análisis que en el caso de fiscalizaciones hace la subsecretaría, demostrar cómo pagó la factura. Eso es básico, básico. Eso con referencia a los documentos. Con referencia a la evaluación de riesgos, sí ya es un apartado más técnico, y realmente todos los sectores están enfocando o sea, prácticamente en una administración basada en riesgo, porque así lo establecen las recomendaciones del GAFI. Qué es lo que busca? Como dijimos hace rato, ¿qué es lo que busca la evaluación de riesgos? Es hacerme, en pocas palabras, hacerme un examen a mí mismo, ver todos los puntos que pueden ser riesgo para mí y ver la forma de cómo puedo evitar esos riesgos. ¿Qué es lo que quiero evitar? Es el daño, ¿verdad? Porque el riesgo es un posible daño. Entonces, eh, el apartado de riesgo es muy amplio. Aquí solamente en todas las resoluciones piden que se analice solamente 4 factores. Clientes, qué servicio yo estoy prestando, cómo realizo los canales de comunicación, que son la distribución, y en qué zona estoy. Sobre esos 4 puntos solamente yo tengo que buscar los riesgos. Existen muchísimos riesgos, existen riesgos en otros países, inclusive existen departamentos de gestión de riesgo. Aquí en Paraguay no, acá solamente se conoce el riesgo financiero, por ejemplo, el riesgo el análisis de crédito, todo, es solamente el riesgo financiero, ¿verdad? Y esto sería, en pocas palabras, un riesgo operacional, porque como lo ven ustedes, están enfocados a clientes, a servicios, o sea, es una forma de hacer una autoevaluación. Y no es muy complicado, pero en pocas palabras es eso, es hacerme un examen a mí mismo. Ya. Carlos, una consulta. Acá quieren saber cómo es que la CEPRELAT determina el nivel de las empresas o los contribuyentes que estarían en el nivel 3. Esa es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta porque realmente, justamente dice la resolución que estará a cargo del ente contralor los criterios para poder evaluar. Creo que no En- comentó todavía ese aspecto, ¿verdad? no, realmente sí, ya uno cuando realiza la reinscripción en el sector sin fines de lucro, ellos ya clasifican. Yo estimo que sería por el ingreso, ¿verdad? Porque existen, eh, cuando uno realiza la reinscripción en Ciro, declara el total de ingresos, el total de egresos. em, Vamos a decir que estaría afectado al nivel de ingresos. Conozco un caso que es una entidad religiosa y que recibió donaciones por aproximadamente 1.800 a 2.000 millones en un año. Hizo la reinscripción y le clasificaron en el nivel 2. Pero no podemos decir que el criterio sea desconocemos el criterio que usan para clasificar. Suponemos que sería por el ingreso, ¿verdad? Pero no, no conocemos con certeza ese dato. Última pregunta. Acá dice, las Sí. juntas de planeamiento
deben inscribirse en CEPRELAT y Sistema Ciro, ya que en la resolución 490 se le excluye, pero en la resolución 491 indica que todas las entidades sin fines de lucro se deben inscribir. No, ahí por ejemplo, en el caso de la 490/22 es la resolución que afecta a la entidad sin fines de lucro. La 491 es la que habla de la reinscripción nada más. Menciona las entidades sin fines de lucro que deben reinscribirse. Pero ¿quiénes deben reinscribirse? Solamente las que están en el alcance de la 490. Las que no están en el alcance de la resolución 490, como las juntas de saneamiento, las juntas de comisiones, sindicatos, no necesitan inscribirse en CEPRELAT. No, o sea, no deben inscribirse, Ya. no están alcanzados. Otra Solamente por eso menciona la 491, menciona las entidades sin fines de lucro, porque se refiere a aquellas alcanzadas, aquellas que están dentro del alcance de la 490. Continuamos. Sí, Carlos, ¿qué es un oficial de cumplimiento y cuál es su función? ¿Y quiénes pueden cumplir ese rol? Bueno, justamente llegamos a ese punto ahora. El oficial de cumplimiento es el representante, es el nexo entre el sujeto obligado y CEPRELAB. La designación debe ser comunicada a CEPRELAB en un plazo de 5 días hábiles. Aquí existen, por ejemplo, un procedimiento también para la remoción, para la ausencia y la vacancia. O sea, el sujeto obligado no puede quedarse por más de 60 días sin oficial de cumplimiento. Ahí ustedes pueden ver que la ausencia no podrá ser superior a 60 días. La vacancia se comunicará también una vez en un plazo no mayor a 48 horas. Y la importancia del oficial de cumplimiento la vamos a ver entre las funciones que tiene es ejecutar políticas, procedimientos, mantener actualizado el manual, que vimos que prácticamente todos los sujetos obligados tienen que tener manual preventivo. Es el encargado de mantener actualizado, ser el enlace, como estaba mencionando, entre el sujeto y CEPRELAB, desarrollar sistemas, elaborar programas de capacitación. También es muy importante porque en todos los sujetos obligados prácticamente habla de un punto que es capacitación y tienen que tener los programas de capacitación. Documentación, también analizar, elaborar y remitir los reportes. El oficial de cumplimiento es el encargado de enviar los reportes. Existen, como son los ROS, que son reportes de operaciones sospechosas, que eso una vez, si recuerdan un poco, cuando vimos las señales de alerta, por ejemplo, el cliente no quiere completar, o sea, no quiere llenar la ficha, no quiere dar todos sus datos, no quiere explicar de dónde tiene el dinero. Entonces yo estoy ahí enfrente a una situación que tendría que analizar, o le voy a reportar o voy a y dejar, por supuesto, de trabajar con esa persona. Entonces, el oficial de cumplimiento es el encargado de enviar el reporte. También en el caso de que no existan operaciones que informar, sería el ROS negativo, que sería un reporte en el cual solamente se da cumplimiento a que no hubo operaciones que informar en el periodo, que serían trimestrales. Esas son, entre otras, las numerosas actividades del oficial de cumplimiento. También es importante poder entender de que la información del sujeto obligado es responsabilidad del sujeto obligado. Lo que realiza el oficial de cumplimiento es enviar. Y previamente, lo que hace el oficial de cumplimiento es, una vez que detecte la posible operación sospechosa, tiene que poner a conocimiento de su máxima autoridad y una vez que tenga la autorización de él, entonces envía el reporte. ¿Qué Pero en pasa este caso, si no perdón. recibe ¿Qué pasa si no recibe la autorización y de alguna manera el sujeto obligado que está por encima de él le dice no reportes? Y justamente la obligación, o sea, ¿para quién cae el problema? O sea, la función del oficial de cumplimiento es reportar. Si él
preparó el informe y el sujeto le dijo, no, no vas a reportar, él cumplió con su trabajo porque preparó el reporte, pero el sujeto le dijo, no, no vas a reportar. ¿Y cómo va a demostrar eso? Y tiene que tener todos los informes preparados, Documentado. entregados, ¿sí? En el caso del día de mañana que suceda, que esto salte en en otro lugar, él tiene que tener todo el informe remitido, ¿verdad? El cual no fue enviado o no fue comunicado. Porque como su responsabilidad es la de informar, es de elaborar, justamente ahí dice, analizar, elaborar y remitir los reportes. Pero él no puede tampoco remitir, o sea, él necesita tener la autorización de la máxima autoridad para poder remitir. Entonces, una vez que tenga la autorización de la máxima autoridad, ahí él remite. Y si, como digo, si la máxima autoridad le dice, no, no vas a remitir, entonces eh, tiene que documentarse. Por eso, justamente, uno de los requisitos, justamente, es la de mantener los registros por 5 años. Todas las actuaciones del oficial de documento, él tiene que tener documentado por 5 años. Los reportes no enviados, los enviados, todo completo. Y continuamos con más funciones del oficial de cumplimiento. Como estábamos viendo, inclusive tiene que proponer señales de alerta, agregar más señales de alerta para cuando uno esté frente a ese cliente, llevar un registro detallado de las transacciones, verificar integridad. Acá justamente dice el punto, alertar a la máxima autoridad sobre debilidades. Muchas veces, por ejemplo, visto en una inmobiliaria, que le nombraron al oficial de cumplimiento, pero le tenían, o sea, no, vos oficial tenés que controlar todas las transacciones. No es la obligación del oficial de cumplimiento controlar todas las transacciones. Él tiene que estar monitoreando, viendo, por ejemplo, en las fichas. Para eso, los operativos, por ejemplo, tienen ya el manual donde ellos tienen las señales de alerta y ellos tienen que alertarle. Lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento es monitorear y ir verificando y hacer controles aleatorios. O sea, no es su función estar sobre cada transacción. También documentar las evaluaciones, emitir los informes anuales, que existen también informes anuales. Estas funciones son funciones generales. Para este caso de esta resolución 299, no se aplican, por ejemplo, los informes anuales. Para otros sujetos, sí. Tampoco se aplica justamente el tema de llevar las señales de alerta, sí, pero las evaluaciones anuales no llevan precisamente este sector. Después, bueno, alguna consulta más sobre la función del oficial de cumplimiento es, como dije, es el nexo, es el responsable. Debe ser nombrado, en el caso que sea una persona jurídica, debe ser nombrado por acta de directorio, o si es una institución, por comisión directiva o por algún órgano directivo. Esta designación tiene que ser comunicada con su currículum y con una nota firmada por la máxima autoridad a CEPRELAB, justamente que estábamos viendo en la lámina anterior, que es justamente acá, debe ser comunicado a la CEPRELAB en un plazo de 5 días hábiles a la designación. O sea, hoy me designan y yo tengo 5 días hábiles para comunicar a CEPRELAB. Y tengo que Carlos, adjuntar. yo como oficial de cumplimiento tengo que tener algún tipo de preparación, algún título en especial. Hay en una resolución que habla del alcance que tiene que tener. No habla precisamente de que tenga que tener alguna preparación. Habla de idoneidad, habla de que no tenga conflicto de intereses con el sujeto obligado. Por qué cita estos puntos? Porque la opinión del oficial de cumplimiento tiene que ser independiente. Por más que es como la figura del auditor. El auditor interno siempre va a estar un poco más, su opinión no va a ser tan directa como un externo porque depende de la máxima autoridad. Y eso es lo que se busca, justamente, que sea independiente el oficial de cumplimiento, idóneo e independiente.
No habla precisamente de que tenga que tener una preparación. Habla también habla también de que tiene que tener una vinculación directa, pero la vinculación directa se entiende como directamente con el sujeto obligado de trabajo. En las resoluciones anteriores hablaba que debería ser una persona de nivel jerárquico superior. Y en las últimas ya prácticamente se fue aclarando el tema que el alcance que tiene que tener el oficial de cumplimiento es de que también tenga que ser una persona idónea e independiente y que no tenga conflictos con el sujeto obligado. Y esto va justamente con que la pregunta que también suelo siempre escuchar es, ¿y yo, contador, puedo ser oficial de cumplimiento? Y puedo ser, específicamente, esta consulta yo había hecho a gente de CEPRELAB y se está aplicando mucho en los sujetos obligados pequeños. No está prohibido, se recomienda que sea de un rango jerárquico superior, pero en los sujetos obligados pequeños se está aplicando. Lo que sí es recomendable que si el contador va a ser el sujeto obligado, tenga que tener un contrato, tenga que realizar un contrato y especificar todo el alcance porque implica más responsabilidad, implica no, de momento no existen multas por no presentar un informe, pero está todo el andamiaje legal está preparado eh, para que puedan surgir después reglamentaciones que establezcan multas por no presentar los informes, los reportes, etcétera. Y ahí la importancia. ¿Alguna pregunta que tengas, Lilian? Sí, quería saber si los informes que debe presentar el oficial de cumplimiento tiene algún tipo de modelo estándar de parte de la CEPRELAB o se puede hacer de cualquier manera. O sea, hay un prototipo, un modelo que se tenga en la página de CEPRELAB para poder hacer uso de eso. ¿Cómo se hace? Bueno, los reportes prácticamente ya están todos automatizados. Anteriormente sí se realizaban, por ejemplo, para aquellos sujetos obligados que no tenían acceso al ROS web, porque antes del CIRO estaba el ROS web, tenían que redactar sus informes y enviar. Pero hoy prácticamente todos los sujetos obligados ya tienen que realizar a través de Ciro. Y Ciro ya es un sistema que ya está parametrizado, es decir, cuando uno entra en la parte de reportes, tiene, por ejemplo, si va a hacer un reporte negativo, le marca ahí con movimiento negativo y automáticamente el sistema ya trae el trimestre y ya no se completa nada, o sea, le da aceptar y ya se presenta eso. Y después se puede generar el informe, o sea, imprimir la constancia de presentación. También los reportes, también los informes anuales que hasta el año pasado se realizaban en Excel, también ya prácticamente se han implementado en las inmobiliarias, en las playas de venta de autos y también ahora se están implementando en las entidades sin fines de lucro. Que ya es un formulario virtual ya prácticamente que se va llenando los campos. Una vez que se completa, se graba. O sea, no hay nada que redactar. O sea, se completa en el Ciro, se completa todo y se envía. El único informe que todavía se redacta es el informe de control interno, pero para este sector no afecta, que debe realizar el oficial de cumplimiento para otros sectores, como los que estaba mencionando, que es, en pocas palabras, es un resumen del control interno del año en lo que es prevención. Que si ha Carlos, cumplido, sí. te quería preguntar, viste que en las sociedades, por ejemplo, existen los síndicos que tienen un periodo de tiempo por el cual ellos están designados como síndicos. En el caso del oficial de cumplimiento, ¿existe alguna reglamentación o alguna disposición que establezca el periodo de tiempo por el cual debe estar como oficial de cumplimiento?
o es, qué sé yo, indefinido el contrato que yo tengo que tener con esa persona. El contrato es indefinido, como lo pueden ver ahí en pantalla. Sí existen requisitos para la remoción y las vacancias. Es decir, uno sí tiene que comunicar la remoción, sí tiene que comunicar la ausencia y también la vacancia también. Pero no habla de un plazo que tenga que tener el oficial de cumplimiento. No habla de, no habla. Duración en el cargo, no hay No una... habla duración de, no habla, no habla. Bueno, continuamos entonces, si no hay una pregunta. Sí, hay una pregunta, dice acá, el estudio técnico de precio de transferencia, ETP, es analizado por la SED y notificado a CEPRELAT. ¿Qué opinas de esta relación de información? O sea, que la SED le provee información a CEPRELAT sobre operaciones entre empresas vinculadas. Y es un procedimiento interinstitucional, ¿verdad? O sea que eh, eso ya establecen las instituciones, no Lo que creo existen. que van a hacer es un cruce de información, Sí, porque fíjate sí, de que supuestamente vos en tu manual de prevención, vos estableces cuáles son tus riesgos y se supone que en esos riesgos vos tendrías que mencionar que estás operando con una empresa relacionada y que tus riesgos de operaciones están referidos a clientes, a servicio, a zonas territoriales, entre otras cosas. Y lo que la SED va a hacer seguramente es confirmar eso con el informe técnico, que es también una especie de, no solo de datos en cuanto a una liquidación de valores, sino que viene a ser un reporte analítico de lo que es la sociedad y su relación con su empresa vinculada. Y ese tiene un alcance casi ilimitado en datos e información. Y lo que se verifica seguramente ahí va a ser el uno a uno en el sentido de ver de que lo que vos informaste en la SED también esté en el CEPRELAT. exactamente. No, y aparte de eso, agregar también que si ustedes recuerdan, hablamos de como delito precedente la evasión tributaria. Entonces también va por ahí, va por establecer controles. Como dijiste, los estudios de precios de transferencia tienen muchísimos datos, prácticamente es el perfil completo de un contribuyente de todas sus operaciones y es buscando justamente precautelar y enfocado a lo que la SED busca es ver el tema de la evasión tributaria. Sí, ser eficientes en el cobro de los Sí, tributos. Quería mencionar exacto. una cosa con respecto al tema de precios de valoración. Nosotros vamos a tener una charla el próximo jueves con relación a este tema y quiero comentarles que el viceministro va a estar presentando el tema. Posteriormente va a estar con nosotros es el CEO de una gran empresa consultora, se llama Andrea Galeesi. Ella me dice que es una experta internacional en el tema y me gustaría que estén atentos porque yo creo que es de importancia ya que son conceptos que a veces no manejamos muy bien y que tenemos que ir conociendo para enriquecernos, ir mejorando nuestro nivel contable o profesional más que contable. Y les esperamos, ¿verdad? O- Carlos, Ok, continuamos entonces. Bueno, sí, así como estábamos viendo la importancia del oficial de cumplimiento, es prácticamente la figura principal entre el sujeto obligado y Cervelat, como vimos todas las funciones. Continuando a esto, eh, vemos justamente en lo que es el tratamiento de riesgo, vemos el conocimiento del cliente. Ese conocimiento del cliente, existen métodos para realizar. Habrán escuchado la debida diligencia, que son en los procedimientos, primero en el conocimiento del cliente. ¿Y qué entendemos por debida diligencia? Todos los pasos y procedimientos para realizar eficientemente los datos y poder establecer el perfil de ese cliente. Es lo que busca.
Esta debida diligencia tiene etapas, se tiene tres etapas eh, que son en la siguiente, aquí justamente hablamos de las etapas de la debida diligencia y que son identificación, cuando el cliente se acerca, hay que realizar la ficha, completar todos los datos, también en su beneficiario final. Luego se realiza una verificación e inicio durante la relación comercial. Y por último, se hace un monitoreo, es decir, comparar todos los datos identificados y verificados y realizar el monitoreo para poder asignar al perfil. Entonces, esas son las etapas de la debida diligencia. Bueno, y luego tenemos, o sea, conforme al grado, al tamaño del cliente que tengamos, existen tres niveles de debida diligencia. Hablamos del primero como régimen simplificado, el relacionado a operaciones pequeñas que no requieran de mucha información. Esto en la 299 está en forma detallada que le vamos a compartir en los materiales. Habla, por ejemplo, de nombres, datos del cliente, nombre, dirección, teléfono, ocupación. Es una ficha, o sea, van indicando todo lo que nosotros necesitamos saber de ese cliente. Y como es simplificado, se refiere a operaciones pequeñas, entonces no se le pide tantos datos. Luego tenemos el siguiente, que es el régimen general de la debida diligencia. Este régimen sí ya pide más datos porque está directamente relacionado al tamaño de la operación. A medida que se va agrandando el tamaño de la operación, requiere tener mayor gestión. Entonces, ahí en este caso aplicamos el régimen general de la debida diligencia. Y por último, ya en un caso mayor aún, se va ampliando esa debida diligencia. Esa ampliación de la debida diligencia, por ejemplo, la podemos mencionar como ejemplo que ahora todas las personas jurídicas que vengan a mí como cliente, tengo que pedirle la estructura jurídica y beneficiario final. Eso, por ejemplo, es una operación ampliada, porque es conocer realmente quiénes están detrás de esas empresas. Ya es un régimen ampliado, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no se va a pedir en el simplificado porque la operación es pequeña y no amerita. Pero como estaba mencionando, a medida que va creciendo el tamaño de la operación, necesita tener mayor información. Entonces, es ahí la escala de la debida diligencia. Y en la resolución, como son muchos datos, es muy largo, entonces en la resolución que le vamos a compartir, ustedes pueden encontrar que, cómo tengo que construir mi ficha, por ejemplo, cuando tengo un régimen ampliado, qué le tengo que pedir. Están los datos básicos, que es una guía, porque realmente el sujeto obligado es libre de agregar todo lo que considere necesario para hacer o realizar una debida diligencia correcta. Y por último, o sea, sí, como siguiente, estos datos deben ser verificados a través de estos procedimientos y como dijimos anteriormente, si hay algún punto que no esté llenando el cliente, que no quiera completar, no quiera informar, como sujeto obligado, yo tengo que analizar la posibilidad como que no se puede aplicar estas medidas, la imposibilidad de aplicar las medidas de no realizar la cooperación comercial con este cliente. El perfil del cliente que lo definimos justamente con esto, con toda esta información que pedimos. Y por último, monitoreo, porque este monitoreo es también muy importante porque por más que un cliente haya llenado, haya completado, eh, los clientes tienen que ser monitoreados, porque es también una técnica muy habitual de que los clientes ingresan, cumplen, presentan todo, realizan todo sin problema y después de un tiempo comienzan a realizar ciertas operaciones. Entonces, si no existe un monitoreo, entonces
ahí puede haber una debilidad en el control y es justamente lo que buscan los lavadores, es buscar esas debilidades de los controles para poder introducir el dinero, ¿verdad? Entonces, como esto es todo esta materia es prevención, entonces lo que buscamos es prevenir el lavado. Y como dijimos, existe una resolución, la 436/2021, por la cual se determina el alcance del beneficiario final y cómo identificar. O sea que como sujeto obligado yo estoy, o sea, no valga la redundancia, estoy obligado a exigir a mi cliente que me muestre su constancia, o sea, de inscripción o autorización de su beneficiario final, o sea, estructura jurídica, cuando sea una persona jurídica de plaza local, es decir, una persona jurídica nacional. Eso tenemos que exigirle a todos los clientes que sean personas jurídicas. Esto está establecido en esta resolución, que es, eh, también podría establecerse ya como en la debida diligencia general o ampliada, no la simplificada. Las simplificadas son operaciones pequeñas. Esto ya vimos que son las etapas. Bueno, y como dijimos, ¿qué hago si no tengo esa información cuando realizo todos estos cuestionarios, todas estas operaciones de requerimiento de información? Entonces tengo que ya evaluar la posibilidad de no iniciar la relación, no efectuar, terminar la relación comercial, inclusive hacer el reporte de la operación. La operación sospechosa, como dice su nombre, es una operación sospechosa. No quiere decir que ya sea un delito, es simplemente una operación sospechosa que en algunos casos puede realmente, luego de comprobarse, realizarse todos los análisis, terminar siendo una operación lícita. O sea, por eso no constituye una denuncia penal ni fiscal. Que justamente acá justamente vemos lo que estábamos mencionando anteriormente, que son los registros que tenemos que mantener por 5 años. Eso está a cargo del oficial de cumplimiento. Y acá, ya que comenzamos a hablar de las operaciones sospechosas, como dice su nombre, es una operación que reporta cualquier hecho. Es decir, si yo tengo enfrente mío, no importa el valor o la cuantía de la operación, debe reportar el hecho u operación, dice, ambos, con independencia de su cuantía en virtud de lo que establece el artículo 19. Y como, volviendo a mencionar las características del ROS, solamente la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es CEPRELAB, conoce su remitente y contenido. Esta información es reservada. Solamente es entre el sujeto obligado y CEPRELAB. CEPRELAB no puede actuar de oficio, necesariamente tiene que haber un ROS. No son denuncias penales, justamente porque son operaciones sospechosas, son solamente entre el sujeto obligado y CEPRELAB, no son denuncias penales. No generan tampoco responsabilidad alguna por parte del reportante. Yo puedo reportar una operación que según mi análisis me pareció sospechosa y después analizándose se llega a la conclusión de que no era sospechosa. Eso tampoco me va a generar a mí una responsabilidad porque reporté como sospechosa y al final no era sospechosa. Entonces, los reportantes no tienen que tener la certeza del delito, dice. O sea, no tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque lo que queremos es prevenir. Entonces, entre los informes que se deben presentar está el ROS, de operaciones sospechosas. De momento para este sector, al menos para el sector de esta resolución 299, aún no han habilitado el CIRO, entonces por lo tanto deben ser enviados por correo, o sea, en una nota. Los otros sectores sí ya tienen habilitado a través del CIRO, la mayoría estén ya habilitados. Hay otros sectores, por ejemplo, como las casas de juego de azar, también no tienen todavía, las casas de empeño, entre otros hay algunos que todavía tampoco no tienen.
Y los que no tienen todavía habilitado en el Ciro tienen que realizarlo a través de correo electrónico. En el caso que tengan operaciones sospechosas. En este sector solamente reportan las sospechosas. Las no sospechosas o las negativas, en este caso, no se reportan. Solamente las sospechosas. Y el otro informe que debe ser presentado es el informe de auditoría externa, ¿verdad? A los 60 días del cierre de cada ejercicio. O sea que sería en febrero, o sea, en febrero de cada año, al finalizar el ejercicio. Este informe de auditoría debe ser elaborado por un profesional registrado como auditor externo en CEPRELA. Puede ser elaborado por otros auditores, pero al no tener registro no será válido ante CEPRELA. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Quedo abierto para algunas dudas. Acá les dejo mis datos para consulta y Lilian, quedo Sí, atento viste a las que consultas. estaban consultando, Carlos, si las universidades privadas deben inscribirse, si los partidos políticos deben inscribirse, y también preguntaban por las ACES, que son el grupo de padres que están en las escuelas y que se unen para sus actividades, hay de cada centro educativo, ¿verdad? Mm. Bueno, empezamos por el final. Las asociaciones de padres no están obligadas porque justamente en la 490, entre las excepciones figuran las asociaciones de padres. Ellos no están obligados a inscribirse. Los partidos políticos sí están obligados, pero los partidos políticos tienen un supervisor natural que es ¿cómo era? No me viene el nombre. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral Sí. es el supervisor natural de los partidos políticos. Figura prácticamente, es el mismo formato que los que estábamos mencionando, como las cooperativas tienen el INCOP, los bancos tienen a la superintendencia, los partidos políticos tienen el Tribunal de Justicia Electoral, y la Corte Suprema de Justicia también entiendo que para los partidos políticos. Y ellos Y tienen sistema Ciro, Carlos. Los ellos partidos. tienen, los que tienen supervisor natural, algunos utilizan el Ciro, pero ellos no se inscriben, ellos ya son habilitados ya directamente. O sea, que una vez que, por ejemplo, en las cooperativas, ellos no hacen una inscripción en Ciro como hacen los otros sectores. Ellos directamente ya le envían el usuario y la contraseña, y ellos tienen que ingresar ahí para hacer sus reportes. Pero eso es a través, esa gestión ya la realiza el supervisor natural, a través del supervisor natural, que en este caso, como dijimos, las cooperativas le tienen al INCOP, los bancos a la superintendencia, las casas de seguro le tienen a la superintendencia de seguro, en fin, como dijimos, los partidos políticos también tienen su supervisor. Solamente aquellas que no tienen supervisor natural es las que tienen que realizar su inscripción. Y están ampliando la lista de sectores que se van inscribiendo a través de Ciro. Van ampliando. ¿Alguna otra consulta que tengan? Hasta ahí las consultas. De igual manera, yo te voy a estar pasando las preguntas que queden como comentario porque hay más de 700 comentarios, ¿verdad? Traté de revisar aquellos que contenían preguntas, pero pasa muy rápido aquí. Quería comentarles a la gente de que ya tenemos a los ganadores. Quería felicitar por este medio a Mirta Chauri, que es ganadora del termo de Starsoft. Tenemos 2 libros de obsequio y esos libros que son un poco un resumen de las consultas tributarias que se publican en el diario Última Hora, que tienen como autores al doctor Ricardo Rodríguez Silvero, a Carmen de Torres, y también puedo decir que tengo algunos artículos escritos allí. Están para Alba Urrich y un momentito voy a leer, le pido por favor paciencia porque mi lente no ve muy bien. Tancredo Oliveira,
serían los ganadores de los libros. Y tenemos 40 cursos, entre los cuales les pedimos que elijan. Tenemos unos afiches de nuestros cursos que están en las aulas virtuales disponibles. Tienen que elegir uno de ellos. Les pido que se comuniquen conmigo. De repente le pido disculpas porque quizás muchas personas que nos están viendo no me conocen. Yo soy Lilian Torres. Soy también administradora de los grupos de WhatsApp y estoy a cargo un poco de la organización de lo que es Resistencia Contable. Y estoy a su disposición en mi teléfono, que es el 0981-128-100 para cualquier consulta. Y voy a estar publicando dentro de minutos la nómina de ganadores de esta noche, entre los cuales se encuentra Gustavo Ferreira, Sara Caballero, Daniel Kuhn Schneider, Daisy González, Verónica Pereira, Liz Franco, Magda Candia, Adriana Riveros, Romina Melgarejo, María del Carmen Paredes, Norma Aranda, María Agustina Galaesi, Verónica Spinci, Adam Waldemar Ruiz, Diana Méndez, Eusebio Ferreira, Marlí Cabral, Alba Urris, que ya mencionamos, ¿verdad? Richard Alexander, Ana Beatriz Castillo. Tenemos a Diana de Sousa Lima, Karen Villordo Cabrera, Clarisa Vera, Diego Duarte, Noelia Chat, Sandra Escobar, Miriam Márquez, Blanca Ayala, Sebastián Soto, Ana Vareiro, Mercedes González, Celeste Antonio Fernández, Sara Molinas, Dionisio Recalde, Mónica Gemister, Evelyn Chamorro, Gerardo Morínigo, Sheila Bosnit y Azucena Ríos. Así que voy a estar publicando los nombres enseguida. Como les dije, vamos a tener una guía dentro de lo que es el grupo de consultas de resistencia. Ustedes pueden ver que ahí donde dice conversación, al lado mismo hay un icono que dice guías. Como les dije, ahí tenemos 39 guías en este momento y tenemos por títulos. Van a encontrar que hay de IRE, casi todos los impuestos que nosotros administramos, Ministerio de Justicia y Trabajo, IPS, son materiales que les puede servir de utilidad a ustedes, reglamentos, resoluciones. Y en el ítem 39 creamos lo que sería el módulo de ayer, que se refirió un poco a cómo implementar la factura electrónica en el negocio, y ustedes van a encontrar ahí el material de la presentación, que es el video, el enlace al video, la planilla en Excel que se debe presentar para el tema de solicitar los permisos respectivos ante la SEP. Tienen ahí otros materiales que le van a ser de utilidad. Aparte tenemos las leyes y resoluciones que afectan a este tema. Y con respecto a la charla de hoy, vamos a habilitar otra guía que sería la 40 del día 2, donde vamos a estar poniendo todos los materiales de esta exposición, resoluciones, leyes que van a estar a disposición de ustedes y que pueden ser descargados. Con respecto a los certificados, le pedimos que nos tengan paciencia. Del primer grupo tenemos casi 2.000 certificados que realizar. Y con respecto a hoy vamos a tener una cantidad similar, entonces en la próxima semana estaríamos facilitando el enlace de acceso a una carpeta donde van a poder ir descargando sus certificados. Ante cualquier consulta a los ganadores pueden escribirnos en el WhatsApp o aquí mismo en los mensajes de chat que tienen el Facebook. Les agradecemos, les invitamos para la próxima semana donde vamos a tener temas de interés. Y como les dije, vamos a tener la participación del viceministro Óscar Orué con un tema de suma importancia que es el tema de precios de valoración. Va a ser una exposición magistral, así que queremos que tenga el público que requiere, inclusive podemos ver la posibilidad de que pueda abordar otros temas. Estamos agradecidos. Quería comentarles también que el próximo día 9 estaremos realizando una misa de acción de gracias en el Perpetuo Socorro, por si quieran participar. También se estará realizando una misa en la ciudad de Pilar y hemos solicitado también a otros colegas pertenecientes a otras identidades religiosas
que realicen un acto de acción de gracias, más que nada por nuestra profesión, por nuestros colegas, por nuestras familias, por nuestra salud y el trabajo. Así que muchísimas gracias por esta jornada del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad y les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sí, antes de despedirme, también agregando lo que estabas comentando, Lilian, mostrarle un poco nuestra página web, aquí justamente en la carpeta, en el submenú de cursos, es lo que vamos a alzar los certificados que estamos trabajando. En esta carpeta van a encontrar agrupados por día sus certificados. También aprovechando de que hoy estuvimos transmitiendo con nuestra radio online en forma simultánea, que usted la tenemos todavía un poco en desarrollo, pero justamente es enfocado a este tipo de cursos, transmisiones en las cuales uno no pueda asistir en forma presencial, entonces puede acceder en forma solamente de audio y escuchar los cursos. Ese es nuestro objetivo. También aprovechar de que aquellas personas que ganaron los cursos tienen que ingresar aquí en el menú donde dice campus virtual, donde le va a habilitar nuestra aula, donde van a encontrar todos los cursos que estaba mencionando. Tenemos varios cursos grabados. A ver un poco. Hay que eh, mencionar de que ahí se encuentran, van a encontrar la clase a la cual van a matricularse, van a poder acceder con un usuario y una sí, contraseña. Vamos a tener que sí, confeccionarles. Para eso necesitamos el correo de aquellos ganadores que no están inscritos en nuestros enlaces de inscripciones y cada aula o cada capacitación tiene un video, tiene los materiales, las resoluciones y reglamentos y va a tener un certificado. Justo no sí, están en el internet, así que sí, básicamente en ese campus virtual es donde van a poder acceder. Vamos a otorgarle unos videos de acceso para que puedan hacerlo con mayor facilidad. Y no sé si hay algo más que quiera mostrar. Nosotros tenemos Twitter, Instagram, síganos. Tenemos 26 grupos de WhatsApp. Estamos poniendo ahí nuestros enlaces para que puedan ingresar. Les pedimos que ingresen a estos grupos más que nada para compartir conocimiento. Nuestros grupos son muy profesionales. Nos ayudamos entre todos y el objetivo es seguir creciendo juntos, porque aquí no se puede hacer nada solo. Tenemos que ser un equipo en el día a día para ayudarnos en esta tarea tan difícil que es ser un buen profesional. Y Carlos, no sé si hay algo más. no, solamente agradecerles a todos la atención. Espero les haya gustado, y bueno, y estamos abiertos ante cualquier consulta. Espero también que hayan podido capitalizar todos los consejos, justamente en lo que es implementar el contrato. Es algo muy fácil y muy útil y muy importante para proteger la profesión contable. Estamos muy expuestos a tener problemas justamente de orden civil, hasta inclusive penal, y se lo puede solucionar muchas veces con un simple contrato. Entonces, además, agradecerle a todos, muchísimas gracias por la participación. Y bueno, y le esperamos el lunes para la siguiente capacitación, que sería por la Semana del Contador, aprovechando a todos los contadores que están escuchando, adelantarle ya las felicitaciones a cada uno y a los estudiantes también. Fuerza a terminar los estudios y continuar con las tareas y continuar adelante con la profesión. Muchas gracias a todos y hasta la otra semana. Gracias.